Pues bien, ¿cómo han estado? Que Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estar transmitiendo con puro audio. Vamos a estar hablando de Débora. Es una de las mujeres de la Biblia que pues muchos ministerios toman su nombre por él y porque tenemos que aprender mucho de ella. Podemos encontrar a Débora, que era una mujer, según Jueces 4, era una juez de Israel en aquel tiempo. Después de la muerte de Ahod, todos los israelitas empezaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y bueno, el Señor dejó caer en manos de un rey muy malo, que era Javín, un rey cananeo, y le permitió que tomara control sobre Israel. El capitán del ejército enemigo se llamaba Císara. Y entonces los israelitas estaban tan desesperados, clamando al Señor. Y ahí en ese tiempo, cuando pasó todo eso, ahí estaba Débora. Débora era una mujer que es muy interesante cómo la describen aquí en Débora 4:4. En Jueces 4:4. Dice, Débora en aquel tiempo gobernaba a Israel. Débora, una profetisa, que era mujer de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Bueno, esta mujer es bien interesante cómo la describe aquí en la primera entrada, como dice que era uno de los jueces de Israel, porque recuerden que en aquel tiempo no había reyes, no había presidentes, sino había jueces. Y Débora era una juez, pero fíjese cómo le llaman aquí, era una profetisa, o sea, tenía el don de profetizar, tenía el espíritu de profecía y era mujer de Lapidot. Es muy interesante aquí en la palabra cuando mencionan que era mujer de Lapidot. ¿Por qué? Porque significaba que ella estaba sujeta a su marido. Si no hubiera estado, no hubiera dicho que era mujer de Lapidot. Bueno, Débora es una mujer que estuvo en el liderazgo de Israel. Dios la utilizó como líder, pero a diferencia de María, de lo que vimos la vez pasada, cómo María estuvo pues, en el liderazgo de Israel junto con Moisés y con Aarón, pero al final le empezó a criticar lo que hacía Moisés, ¿recuerda? Bueno, Débora no. Débora estaba sujeta a la autoridad de su marido y por ello obtuvo la bendición y la aprobación de Dios. Después de la muerte de Josué, los israelitas recuerden que se apartaron del Señor, se fueron tras dioses ajenos de los pueblos que los rodeaban, y cada vez que lo hacían, el Señor los entregaba siempre a sus enemigos para que los afligieran y se dieran cuenta que volvieran a Él. Por eso dice aquí en la palabra, ¿verdad?, que el Señor dejó caer en manos de Javín, el rey cananeo, a Israel. Debido a esa tremenda opresión que tenían de los enemigos, pues una vez y otra vez los israelitas clamaban a Dios y se volvían a Dios, pero se volvían a ir tras dioses ajenos. Y así estaban, ¿no? Entonces, esa opresión que ellos tenían, el Señor varias veces levantó jueces para que los dirigieran y los liberaran. Y esa era la época, de acuerdo al libro de Jueces, como dice, ¿verdad? En Jueces 17:6 al 21-25 dice, cada uno hacía lo que mejor le parecía. O sea, era un pueblo que no tenía una sujeción fiel a sus autoridades, ni siquiera a Dios, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Y era una condición muy deplorable la que estaba sufriendo Israel cuando el Señor levantó a esta mujer, a Débora, como juez de la nación. Y ella fue la única mujer que juzgó a Israel. Aparte de que era la juez, era profetisa. Y dice en Jueces 5:7, dice que era una madre en Israel. O sea, la gente tenía un buen testimonio, la gente iba a ella para buscar consejo. Y pues en el Antiguo Testamento fue una de las pocas mujeres que junto con María tuvieron un ministerio que involucraba el liderazgo, ¿verdad? Es muy importante mencionar que la Biblia dice que Débora era mujer de Lapidot, como les decía hace ratito, porque esto indica que ella estaba sujeta a su marido. La vida de Débora, de seguro, como muchas otras mujeres, Dios la levantó para que pudiera tener un cargo, una función de ministerio en el liderazgo. Pero para que eso sucediera, miren, yo conozco personas que hablan mucho de Débora y como mujeres, ¿verdad? Te invitan a que tengas ese mismo ahínco, ese mismo corazón que tenía Débora, y es bien, está muy bien.
porque Débora hizo lo que Dios le pidió, se sometió como Dios le pidió a su marido, juzgaba conforme a lo que Dios le decía, pero muchas hermanitas lo manejan de una manera como que si no hace el hombre algo, pues tú levántate como Débora, ¿verdad? Y que porque no, Barak no hizo una cosa, entonces Débora por eso se levantó. Y amadas hermanas, es muy, muy lamentable a veces escuchar ese tipo de predicaciones donde se levanta mucho el acto de la mujer, de lo que hizo la mujer, porque el hombre no quiso hacerlo. Pero vamos a ver ahorita cómo no es así. Vamos a tomarlo como debe de ser para que podamos realmente ser agradables a los ojos de Dios en todo esto. Porque Débora estaba totalmente dispuesta a sujetarse a su esposo. Y ahorita las mujeres, la mayoría de las mujeres, amadas hermanas, batallan mucho para someterse a sus esposos, si están casadas o si están solteras, a sus líderes espirituales, a sus jefes, a sus padres. Es muy difícil que se sometan por tanta cosa que ha habido ahorita en cuanto al feminismo y a la liberación de la mujer y todo eso. Y bueno, en varias ocasiones se ha sabido de mujeres que han gobernado naciones, eh, las alcaldesas, las gobernadoras, las reinas, ¿verdad? Y todo. Y vemos cómo una nación prospera cuando esas mujeres son sometidas, son sujetas a sus autoridades. Y es bien importante que la mujer se someta a su esposo, sea cual sea su función o su rango. Una cosa es ser líder de una cosa, de un evento, de un ministerio o de una empresa o el presidente o regidora, lo que sea, en esas funciones, pero en tu casa necesitamos como mujeres someternos a nuestros esposos, a nuestros maridos, si estamos casadas. Si eres soltera, necesitas tener un sometimiento a tus padres, a tus líderes espirituales, ¿verdad? Estar bajo autoridad, eso es muy importante. ¿Qué fue lo que tenía Débora? Por eso el Señor la levantó en este ministerio de que fuera juez. Es bien importante que tenemos esa protección. El estar sujetas o sometidas a nuestros esposos, a nuestras autoridades, es una protección, amadas hermanas, que el Señor nos premia al darnos funciones diferentes o con un alto rango porque estamos sometidas en nuestra casa. Entonces es muy importante estar bajo autoridad. Si eres soltera, como bien decíamos, pues necesitamos estar sujetas a tu papá, a tu pastor, a tu líder espiritual, pero cuando eres casada es a tu marido. Y miren, ahorita muchas personas esto no lo entienden y que a lo mejor si me están oyendo muchos van a decir, no, pero ya no estamos en esos tiempos, los tiempos son del Señor y siempre hemos sido, el Señor siempre ha dicho lo mismo, ¿verdad? Dice en la palabra que en Efesios 5:21 que se sométanse unos a otros en el temor del Señor, porque Dios nos pide que nos sometamos porque hay protección en el sometimiento. No es servilismo, no es ser esclavo de nadie, es una protección que el Señor así actúa por orden, por protección, por orden de autoridad. Los mismos apóstoles se sometieron a otros apóstoles como Pablo en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 2, del 1 al 2, dice que él se tuvo que someter a los apóstoles, a aquellos que empezaron el ministerio con Jesucristo. Y bueno, pues cuando una mujer está en el ministerio, no es tanto que nos tengamos que someter a otra mujer. Aquí el orden de autoridad Dios estableció órdenes de autoridad y puso en el varón la autoridad para estar protegida. Por eso le dice a la mujer, sométete a tu marido. A los empleados les dice, sométense a toda autoridad, porque no hay otra autoridad que haya sido dada por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si yo soy, por decir, la líder de un ministerio, y otra hermanita está en el ministerio, pero ella cree que yo soy su autoridad, la autoridad de ella sigue siendo su esposo, porque a veces hemos sabido de hermanas que se someten a las personas, a las mujeres, ¿verdad? A las hermanas que están dirigiendo un ministerio, pero no se quieren someter al esposo. Entonces, eso Dios no lo premia, eso Dios no lo ve. Necesitamos respetar la autoridad, sí, en cuanto que somos entre mujeres, pero necesitamos someternos a nuestro esposo. La autoridad que tenemos en primer lugar en nuestra casa es el esposo, y aunque estemos en un ministerio de la iglesia,
donde de una hermana tuya sea tu líder, tu autoridad sigue siendo tu esposo. Eso es bien importante, nunca perder de vista eso. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con el orden divino, cómo el orden de autoridad es el llamado de Dios para que nos pueda llamar a una posición y darnos más gracia para poder desempeñarla. Si no estamos sometidas y sujetas a una autoridad de un varón que el Señor nos puso, va a ser bien difícil que podamos desempeñar bien una posición por el orden de autoridad que Dios requiere. Yo no niego que hay mujeres muy capacitadas, estudiadas, que puedan hacerlo, pero les digo algo, en el corazón de Dios necesita tener esa autoridad bajo su marido, para con su marido. Y miren, por ejemplo, Dios llama a un hombre a ser pastor. Esa posición no puede ocuparla ningún otro, pues no tendría la gracia de Dios sobre su vida. El llamamiento y el don son muy específicos, son personales. El Señor no te dice, bueno, pues ahora tú, bueno, entonces tú. Y miren, después a ver si tengo la oportunidad de platicarles acerca de Atalía, la reina Atalía, que fue reina a fuerza, se coronó ya a fuerza cuando su hijo, que era rey Ocosías, murió. Entonces la mamá de Ocosías tomó, que era Atalía, tomó el trono, pero a fuerza. Ella quiso gobernar porque según ella no había nadie digno para poder gobernar a Israel y estuvo malísimo. Después vamos a ver los temas que Atalía trajo un terror terrible en esos 6 años que estuvo gobernando a fuerza, ¿verdad? Pero bueno, Dios tenía planes, después lo vamos a ver. Entonces no es el caso. Cuando Dios da el llamado de pastor a un varón, a un hombre, no puede alguien más suplantarlo, porque imagínense que se muere mi esposo que es pastor, yo voy a tomar el lugar de él. No, porque el Señor da llamados especiales. A mí no me lo ha dado, a mí no me lo dio, entonces no puedo yo suplantar o tomarle esa autoridad porque a mí creo que así debe de ser, ¿no? No tendríamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas y sobre el ministerio que estamos haciendo. Y esto es ignorar, es ignorado, muy ignorado, no es bien visto por el movimiento feminista. Y creo que me lo pueden decir, sí, ¿verdad? O sea, no, ahorita las mujeres quieren andar solas, no quieren que nadie las mande. Entonces, pues no, eso, Dios no va a dar gracia a una mujer para ocupar una posición para la cual no ha sido llamada. O sea, definitivamente, a lo mejor hay muchas mujeres que están así en el liderazgo y créanme, yo he visto y conozco personas que son muy buenas empresarias, muy buenas líderes, muy buenas juezas o muy buenas ingenieras, deportistas, lo que sea, pero en su casa no saben de sus hijos, no saben de su esposo, no saben de nada de lo que necesitarían estar en primer lugar interesadas, que es en su hogar. Y es triste, porque pues sí, toda la gente la aplaude afuera, pero dentro de la casa sus hijos no la quieren ver, la ignoran, ay, mi mamá nunca está, o sea, nunca me he pelado, desde chiquito me dejó en manos de aquí, de allá. Y puedes decir tú, bueno, pues que lo hizo a lo mejor por esto, lo puedes decir por muchas cosas, amada hermana. Y lo hemos visto mucho en las clases. El egocentrismo, la vanidad, la vanagloria de uno siempre quiere sobreponerse a lo que Dios nos ha llamado para estar como madres, como esposas, como ayudas idóneas, como Él quiere que estemos en ese orden para que podamos ser prosperados y nuestros esposos prosperados y nuestros hijos también llegar a ser lo que Dios se ha propuesto desde siempre. En Jueces 4, del 6 al 9, fíjense lo que dice. Dice, un día, Débora mandó llamar a Barak, el hijo de Abinoam, quien era de Neftalí. Cuando Barak llegó, Débora le preguntó, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? O sea, ella, fíjense cómo lo abordó. Como que le estaba confirmando algo a él que él ya debía haber escuchado. Dijo, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? O sea, ¿verdad que sí te dijo el Señor esto? Y le dice, te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte Tabor, toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, el capitán del ejército de Javín, vaya al arroyo de Sison con sus carros y su ejército, y allí lo entregaré en tus manos. Vamos a checar todo esto que le dijo Débora a Barak.
yo cuando lo estaba leyendo y volví a leerlo dije, ok, aquí lo que yo entiendo de lo que está pasando aquí es que Débora le está diciendo, Barak, el Señor te habló y te dijo esto y esto. ¿No es verdad? Fíjese la contestación de Barak. Le dijo, iré si tú vas conmigo. Si no vas conmigo, no iré. ¿Se acuerdan quién dijo esas palabras? Hace mucho tiempo cuando Dios le mandó a Moisés sacar al pueblo de Egipto, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Si tú vas conmigo, yo voy. Pero si no vas conmigo, yo no voy. Aquí, en pocas palabras, Barak reconocía la autoridad que tenía Débora en el pueblo de Israel. Y él estaba, no era que fuera cobarde o que fuera, o que diga, ay, no, yo no voy porque es como la mamá con el niño, no, pues si no voy mamá, yo no voy. Yo aquí lo que veo es que Barak sabía que el Señor estaba con Débora y que si Débora iba, en la autoridad de Dios iba a ir con él. Y Barak, por eso le dijo, si tú vas conmigo, yo voy, pero si no vas, yo no iré. Y ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sisara en manos de una mujer, como diciendo, Barak, está bien, yo voy a ir, pero aquí la victoria va a saberse como que fue de una mujer. Sin embargo, Débora sabía que era Dios el que daba las victorias. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Allí Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, que eran 10,000 hombres bajo su manto. Débora lo acompañó, fíjense, lo acompañó. Débora no dirigió el ejército, Débora no se puso de líder ahí en la batalla, Débora iba de acompañante. Es bien importante que sepamos esto, ¿verdad? Entonces le dice, le daba la palabra de Dios a Barak, ¿verdad? Y le decía eso, que el Señor le había dicho que tenía que salir a la batalla. Y bueno, pues ella acompañó a Barak, pero fue Barak quien los dirigió. Fue él y no Débora. Débora no dirigió al ejército, Débora los acompañó. Por eso se menciona entre los hombres de fe en Hebreos 11, ¿sí? Débora y Barak, ¿sí recuerdan? Cuando lo que viene ahí en Hebreos 11 habla de los hombres de la fe. Y ahí dice muy, muy claro, dice, vamos a leerlo. Dice, por la fe, Abraham esperaba sin decir le dice, no, pero justo, vamos a ver dónde está lo de Barak. Dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y luego dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio testimonio. O sea, ellos no vieron eso, pero en fe lo vieron. En fe. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Dice, por la fe, aquí dice en el 32, 11:32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. ¿Se fijan cómo menciona a Barak? No menciona a Débora. Porque Débora lo acompañó, pero el que recibió la victoria, aunque ella le dijo que iba a ser en manos de una mujer, sería en manos de una mujer, fue en realidad Barak el que recibió el honor porque él dirigió al ejército. Bueno, las mujeres que están en una posición ministerial es bien importante que se sometan al marido, recuerden, siempre es muy importante eso, no importa en qué posición de liderazgo estés, siempre necesitamos someternos, respetar al marido, la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, Barak no quería ir a la batalla, recuerdan, pero sin Débora. Pero él era un hombre de fe y conocía la importancia de oír la palabra de Dios para obtener la victoria. Yo creo que él sabía que Débora tenía la palabra del Señor, porque él iba, y ella dice que estaba siempre sentada en la palmera,
y eso significaba que ella meditaba, oraba. Esa expresión de que ella acostumbraba estar dice, acostumbraba a sentarse bajo una palmera. Eso significa que ella siempre estaba en comunión con Dios, estaba meditando, reflexionando, orando, buscando sabiduría de parte de Dios. Entonces, Barak sabía todo eso. Y si nos fijamos, era la clave para ganar las batallas. No es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Y Barak veía eso en Débora. La vida y ministerio que tenía Débora, pues a veces contrastan mucho con la vida y ministerio de María, ¿verdad? Con la que vimos con la hermana de Moisés y de Aarón. Era muy diferente porque pues Dios usó mucho a María por un tiempo, pero al final recuerdan cómo acabó, hablando mal de Moisés, o sea, no sometiéndose ni sujetándose a Moisés. Al contrario de Débora, Débora tenía entendimiento y ella oía la voz de Dios y por eso él podía fluir a través de ella. La clave de Débora fue la sujeción a su esposo y también a Barak, porque Barak dirigió el ejército que luchó y Débora fue de acompañante. Débora fue con una manera muy fiel en el ministerio que Dios le dio, muy diferente a lo que fue María. Y así que Dios pudo fluir a través de Débora para llevar a libertad a Israel. Y miren que fue una época bien difícil para Israel, una época desesperada en la historia de Israel, porque pues no había quien los dirigiera, cada quien hacía lo que le daba la gana, como viene ahí, ¿verdad? Y amadas, realmente si queremos que Dios fluya a través de nosotros, que use nuestros dones, talentos, que cumpla su propósito en nosotros, necesitamos urgentemente sujetarnos, no solo de palabra, amadas, como lo hacen muchas, sino en la forma en que vivimos. Hay que someter nuestra vida totalmente a nuestro esposo, a nuestros pastores, a Dios, a nuestros jefes, a nuestras autoridades. Tristemente María perdió la bendición de Dios porque criticó a Moisés. Y ya lo vimos en la clase esa de María. Es muy importante no levantar críticas, juicios a nuestras autoridades. Podemos hablar con ellos, decirles, pero no criticarlos ni juzgarles murmurando como lo hizo María. Por eso Dios pudo fluir a través de Débora de una manera tremenda, debido a que ella sí se sujetaba, era una mujer sujeta, desde que en la Biblia dice era la mujer del lapidor. Al decir la mujer del lapidor es que él era importante porque ella se sometía a él. Y bueno, pues Débora, así como era una mujer sujeta, el patrón de Dios, santo de Dios para las mujeres era ese, y siempre lo ha sido, desde Adán y Eva. Ahí le dijo Dios lo que tenía que hacer la mujer. Y así como Débora también abrazó ese patrón de Dios de estar sometida, tener una autoridad como protección, el Señor pudo fluir en ella, usar sus dones, sus talentos en una forma muy especial para llevar a la liberación de su pueblo en el tiempo de gran necesidad, en ese tiempo que había tremenda maldad. Y amadas, yo no sé, pero ahorita estamos en una sociedad también tremenda y decadente, ¿no? Que desesperadamente necesita mujeres piadosas, ver el propósito, el llamado divino que tenemos como mujeres, mujeres de Dios. Y la verdad, yo creo que ya el mundo ha visto muchas mujeres malas, impías, y sabe que necesita algo diferente. Cada quien hace lo que quiere, ya sean hombres o mujeres, y no aquí somos iguales, porque estamos hablando de mujeres. Necesita ver mujeres que ya no trabajen para la grandeza personal, para el reconocimiento personal. Ay, miren, no tengo nada en contra de las publicaciones que hacen en el Facebook y toda la gente, pero es pura imagen y puros comentarios de qué bonita, qué bonita, qué guapa, qué bonita, qué guapa. Yo a veces pregunto y digo, Señor, ¿no les basta con ellas verse al espejo y decir gracias, Señor, por lo que has hecho en mí? Tienes que escuchar un qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y yo sé que las mujeres somos muy emotivas y que necesitamos que nos digan eso. Pero más, hermanas, como hijas de Dios, yo creo que cada día es vernos al espejo y decir gracias, Padre, porque tu gloria está en mí, porque tu espíritu me lo has dejado, porque tú me has hecho, me has dado forma, me has dado vida. No sé, hermanas, la identidad que tenemos es por lo que el Señor ha hecho en nosotros, por lo que
tenemos del Señor. No porque estemos bonitas o no bonitas que nos... Y ahí ahorita está lleno las redes sociales de eso y imágenes de a ver cómo me veo más guapa, más bonita. Miren, yo misma, ni crean que yo no. De repente le digo a mi esposo, digo, hoy no quiero salir así como ando toda canosa, o no me he pintado la ceja, o lo que sea, ¿no? O sea, porque así tenemos eso las mujeres. Y yo no digo que sea malo, pero ahorita hay una exageración de todo eso. Y la gente está viviendo de los aplausos, de los likes, de que cuántos me gusta mi videos, cuántos seguidores tengo. Están viviendo de eso. ¿Qué tanto valgo? Porque qué tanto me siguen, qué tanto me ven, qué tanto esto. Y estamos perdiendo de vista que valemos porque el Señor dio su vida por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros, que somos nosotras las que necesitamos estar agradecidas y admirando la belleza de nuestro Señor. Y no esperar a que la gente nos admire a nosotros. Eso no es el plan de Dios. Entonces, es bien importante que estemos buscando la grandeza de Dios, que vean la grandeza de Dios, no de nosotras. Que dejemos a un lado nuestros beneficios personales, nuestros afectos personales, nuestros deseos de reconocimiento, de estatus. No, el mundo necesita ver mujeres que derramen la vida por los demás, primeramente por Dios, que se rindan al Señor, que sean fieles al Señor y que sean serviciales. Que así como Rebeca, recuerden Rebeca, cómo ella le dio de beber a los camellos del siervo, era sierva de siervos. ¿Quién fue Jesús para nosotros, amadas hermanas? Siendo Dios, no estimó, siendo como Dios mismo, no estimó ser como Dios, sino que se despojó para hacer lo que Dios le había puesto en su corazón hacer. El mundo necesita ver a mujeres que sigan dando ejemplo de sujeción, incluso cuando el Señor use sus dones y talentos para cosas poderosas en su reino. No importa qué rango tengas de liderazgo, el Señor donde te ha puesto para servirle en su reino, necesitamos estar sujetas. Necesitamos respetar la autoridad de nuestros esposos que Dios nos ha puesto, para que podamos ser realmente una expresión de lo que Dios quiere de su iglesia, sometida a Cristo, amante de Cristo. Y recordemos que el propósito de Dios para nosotros, amadas hermanas, es reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús, reflejarlo a Él, que esos reflectores, en lugar de ponernos nosotros a que nos vean a nosotros, es que lo vean a Él, que al vernos a nosotros los vean a Él, pero no por lo bonitas que estamos o por lo bien peinadas o por lo... No, es por lo que Él ha hecho en nosotros. En cuanto a sujeción, que somos respetuosas, castas, humildes, cuidadoras de la casa, amamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestro esposo. Eso es lo que la gente quiere ver, el mundo necesita ver, y no como servilismo, sino por amor a nuestro Señor, porque Él se goza con ese tipo de mujeres. Así que Débora nos enseña muchísimo en esta área. A pesar de ser una líder de Israel, fue sometida, tenía el espíritu de profecía, y aparte Dios le permitió ser juez de Israel. Entonces, amadas hermanas, espero que esta enseñanza nos haya mostrado que Dios nos puede usar con los dones y talentos que nos ha dado en las posiciones desde más chicas hasta las más grandes, pero nunca perder que necesitamos estar bajo autoridad, bajo protección del varón que Dios nos ha dado como esposo, o del pastor, o de los líderes, o del papá, o de la autoridad que Dios ponga arriba de ti, como protección. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Y bueno, pues que el Señor me las bendiga. Vamos a estar hablando la próxima semana de otra mujer. Entonces, espero que hayas sido edificada con todo esto, y oramos para que el Señor nos permita tener ese corazón como Débora, de buscar su rostro, de ser sometidas, de escuchar su voz para proclamar la palabra, y de saber gobernar en nuestra casa como nuestros hijos, tenerla en orden, gobernar como primeramente nosotros, estar sujetas a nuestro Señor, sujetas a nuestro marido, y poder tomar control de nuestras emociones y llevárselas a Él,
no fluir así a lo loco. Padre, yo te pido que nos enseñes a tener dominio propio, que tu dominio propio fluya en nosotros para que podamos usar de tu sabiduría, de tu entendimiento, para que seamos buenas administradoras. No es la palabra gobernar, sino administrar bien lo que tú nos has dado. Que podamos administrar los dones, los talentos, el tiempo, y que seamos sometidas a nuestro esposo, sujetas, respetuosas de su autoridad si estamos casadas, de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestras autoridades, Señor, que tú has puesto para proteger. Enséñanos, Señor, a que seas tú, Señor, en nuestras vidas y que la gente pueda verte a ti a través de nosotros y no buscar nuestra propia vanagloria, nuestro propio reconocimiento, sino que busquemos siempre que los demás te vean a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga más, hermanos. Nos vemos la próxima o nos oímos la próxima.